Y me tomo de lo que Javier hablaba en la mañana, lo aprendí de él, y yo siempre lo hablo, que pueda tener expectativa en su corazón de lo que el Señor quisiera hablarnos. ¿Sí? Sabemos que este es un retiro de gobierno, quizás el tema con el que pensaríamos encontrarnos tiene que ver con temas de política, pero me tocó a mí hablar de economía, me pidieron que hablara de economía. Me presento, mi nombre es José Miguel. Desde hace unos años el Señor me ha estado introduciendo en esta área, me ha estado enseñando algunas cosas un poco locas. Estudio ingeniería comercial, estoy en 5º año. Me han enseñado harto de teoría económica y he podido entender al ver la teoría económica cómo está absolutamente torcida. Entonces vamos a buscar en Jesús entender algunos principios de la economía que nos van a permitir entenderla en forma global. Sí, quisiera que no piensen en economía, no lo asocien directamente con las finanzas. Por lo general, al menos los temas que yo he estado, cuando hablan de economía se refieren al aspecto financiero, y los temas más recurrentes tienen que ver con las ofrendas y con los diezmos. ¿Cierto? Estoy absolutamente de acuerdo en que esos temas son fundamentales, son principios de justicia, son principios necesarios para tener una economía saludable, para tener una situación financiera saludable, pero vamos a buscar ir un poco más allá. ¿Sí? Vamos a buscar entender la economía en su expresión más amplia. ¿Sí? Entonces, me tomé de esta palabra porque habla de la labor económica del hombre sobre la tierra. ¿Sí? Insisto, apartemos la economía. Una de las acepciones de economía tiene relación con la administración de los recursos financieros, pero vamos a hablar de economía en su forma global. ¿Sí? De hecho, en los gobiernos hay un Ministerio de Economía, hay un Ministerio de Hacienda, que se dedican a hacer cosas diferentes. El Ministerio de Hacienda se dedica a administrar los recursos del Estado, el Ministerio de Economía se dedica a buscar políticas económicas que puedan contribuir al desarrollo de la sociedad, al desarrollo, valga la redundancia, económico de la nación, que tiene que ver con el crecimiento económico, con la creación de empleos, con la estabilidad social y con un millón de otras cosas. Tengo que ir súper rápido, así que van a haber cosas que las voy a lanzar nomás y que ustedes van a tener que tratar de anotarlas, tratar de recibirlas y decirle al Señor, revélamelas. ¿Sí? Porque tenemos súper poco tiempo. ¿Ya? El versículo que tomé está en Génesis 1:26, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Le voy a pedir que guarden esa palabra, la mantengan en su corazón, y después vamos a retomarla. Economía. En el primer curso de economía que tuve en la universidad, Microeconomía 1, lo primero que habló el profesor, en ese tiempo yo todavía no sabía que Dios me quería hablar de la economía, pero por algo estaba estudiando lo que estaba estudiando. El Señor me llevó a estudiar en la universidad donde estoy, la carrera en la que estoy. Yo no entendía mucho por qué. Yo tenía una inclinación hacia las personas, entonces dije, puedo estudiar como recursos humanos, puede ser por ahí. Pero directamente el Señor después me empezó a hablar de la economía. Y la primera definición de economía que me dieron es la que escribí. Y según la RAE y según varias definiciones, yo las fui complementando hasta llegar a esa definición de economía, que es la que se enseña y es conforme a la que se desarrollan los modelos económicos que se hacen en el mundo. ¿Ven? Dice, definición, ciencia dedicada al estudio de la administración de los recursos escasos de la tierra para la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Sí? Y destaqué dos palabras, dos palabras que tienen que ver con los recursos escasos y con las necesidades humanas. Y escribí abajo, 2 factores relevantes que van a modelar el estudio de la administración son la escasez y las necesidades humanas, que están presentes en esa definición. Estos 2 factores, ¿sí?, que condicionan el estudio de la administración, el estudio de la economía, ¿sí?, le dan una forma, la condicionan y dan como resultado los modelos económicos que hoy en día vemos. En primer lugar, la escasez tiene que ver con la restricción que condiciona la administración, que en términos macroeconómicos es la frontera de posibilidad de producción, y en microeconómicos tiene que ver con la restricción presupuestaria, que a grandes rasgos consiste en que, por ejemplo, de un tronco yo puedo sacar una cantidad X de sillas y mesas, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer distintas combinaciones, pero no se puede producir mucho más de un puro recurso, ¿se entiende?
Y de la restricción presupuestaria, eso tiene que ver con las finanzas ya más personales, que tiene que ver que si yo tengo 100.000 pesos, tengo que poder administrar esos 100.000 pesos e idealmente no pasarme, ¿cierto? Y eso yo lo puedo distribuir entre consumo, ahorro y bla, bla, bla. Podríamos hablar harto rato de eso. No me voy a detener en aspectos muy técnicos de economía. Voy a tratar de enfocarme en las cosas que son esenciales, ¿sí? Que son como, no sé, ahí se van a dar cuenta. Necesidades humanas define la dirección del flujo de administración. Yo después me voy a detener a hablar del flujo de la administración. Los modelos económicos, en general, buscan satisfacer las necesidades del hombre, ¿sí? Entonces, todos los modelos económicos, todas las teorías económicas apuntan a eso. El hombre tiene una necesidad y hay que tratar de administrar los recursos que son escasos para poder suplirla, ¿sí? Hay que tratar de optimizar, hay que tratar de llevar procesos eficientes de tal forma que de un poco pueda salir mucho, ¿sí? Y en base a esos dos parámetros se construye toda la teoría económica. En función de esos dos parámetros, las empresas llevan a cabo sus actividades, ¿cierto? Yo tengo que tratar de maximizar mis utilidades, tengo que tratar de reducir mis costos, ¿sí? Y de tal forma de siempre ir ganando más con lo que me cueste menos. ¿Se va entendiendo? Sí. Yo creo que este es uno de los temas más complicados que he tenido que hacer en mi vida. Porque tengo que condensar una cantidad de información. Entonces tenemos dos factores, la escasez y la necesidad humana. Un flujo de administración, un flujo de donde a donde se espera llegar, sí, que son las necesidades humanas, satisfacer las necesidades humanas, y una restricción que tiene que ver con la escasez de los recursos. Ahora, una pregunta, cuando Dios dispuso de que el hombre iba a administrar la tierra, ¿lo hizo pensando en que estas restricciones que modelan el estudio de la economía, lo hizo pensando en que esos dos factores iban a estar ahí? No, esa es la respuesta. Y vamos a ir viendo cómo se generaron estas restricciones, que operan más bien desde el corazón del hombre, ¿sí? Y no precisamente desde la realidad, ¿sí? Y Jesús se encarga en su vida de mostrar que, por ejemplo, la restricción presupuestaria, la restricción de los recursos no eran tales. O sea, de 5 panes y 2 peces Jesús pudo alimentar a multitudes. Entonces, esos recursos que aparentemente eran escasos, en realidad no solo servían para alimentar a unas pocas personas, sino que podían alimentar a muchos. Sin embargo, la economía no piensa en eso. No hay multiplicación para la economía. Las matemáticas del hombre son distintas a las matemáticas de Dios, ¿sí? De una ecuación de hombre, muy difícil que llegue a ser una ecuación de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a entender de dónde salieron estas dos factores, estas dos restricciones, ¿sí? que llevan al estudio de la administración hacia lo que conocemos hoy día. En Génesis 3:17, esto es después de que Dios crea o se explica en la palabra la creación. Llegamos a esta palabra y dice... no, esto después. Ya, eso lo voy a tocar después. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con el dolor comerás de ella, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En Adán, ¿sí? En la creación, o sea, los primeros capítulos del Génesis, antes de que Adán cayera, ahí se encuentra el diseño de la economía que debería regir la historia entera. O sea, la economía se explica en los primeros 2 capítulos de Génesis. Yo estuve particularmente, y llevo más de 2 años, diría, estudiando esos capítulos. Porque de ahí está el pensamiento de Dios sobre cómo habría de ser la administración, sobre cómo habría de ser la economía, ¿sí? Y de eso también voy a profundizar un poco más después, pero por ahora quiero enfocarme en que la caída del hombre generó una consecuencia, ¿sí? Esta consecuencia, como explica la palabra, se traduce en una maldición sobre la tierra. Si Dios le dice al hombre, mira, por cuanto tú pecaste, hiciste mal, entonces la tierra va a ser maldita por tu causa. Y ahora, para alimentarte, para subsistir, tú vas a tener que trabajar y la tierra no te va a producir como antes te producía.
¿sí? Y de esta maldición que Dios hace sobre la tierra a causa del hombre, es de donde nacen estos dos factores. Una consecuencia de la separación entre Dios y el hombre es la maldición de la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios para ser un intermediario entre el cielo y la tierra. El hombre tenía un cuerpo físico, un cuerpo natural, y tenía también un espíritu. La sustancia de la vida del hombre era netamente espiritual. Entonces tenía la capacidad de ir delante de Dios y poder representar a la tierra porque estaba hecho de tierra. Y también podía trabajar, podía moverse en la tierra influenciándola desde una naturaleza espiritual. ¿Sí? Influenciándola desde una característica que es esencial para la administración, que tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces el hombre era un intermediario, ¿sí? Y al ser un intermediario de la tierra, ¿sí?, ante Dios, al caer el hombre, la tierra cae juntamente con él. Sí, por lo general uno tiende a ver la maldición de la tierra, pucha, el hombre la vendió y el Señor se enojó mucho, ¿sí? Y además de enojarse con el hombre, se enojó con la tierra. Y así, ¿verdad? No es tan así, porque Dios no anda interesado en andar maldiciendo. De hecho, el deseo de Dios es bendecir. Dios, cuando vio a la creación y cuando creaba, decía, vio Dios que era bueno, ¿cierto? Y Dios veía que su creación era buena, entonces no era su deseo el maldecirla. Ahora, yo escribí, la maldición sobre la tierra es una consecuencia de la incapacidad del hombre de bendecirla. El hombre tenía un propósito, el hombre tenía una responsabilidad sobre la tierra. El hombre tenía que hacer algo para que la tierra cumpliera un propósito que Dios había puesto sobre ella. El propósito de Dios sobre la tierra, el mandato de Dios sobre la tierra es tierra fructifica, tierra multiplícate. ¿Sí? A las especies, animales, vegetales, Dios les dice fructifiquen, multiplíquense, ¿cierto? Sin embargo, al caer el hombre, ese propósito de la tierra se ve trancado, se ve frustrado, porque el hombre era necesario, era esencial para que la tierra pudiera cumplir este propósito. Pues la maldición de la tierra se manifiesta en dos grandes consecuencias, las cuales dan origen a los factores que ya mencionamos. Número uno, la incapacidad de la tierra de producir su buen fruto coartó su capacidad de cumplir su propósito. ¿Sí? La incapacidad del hombre de llevar a la tierra a producir conforme a la visión de Dios hizo que la tierra produjera limitadamente. Entonces el hombre, al salir de esa atmósfera espiritual, de la presencia misma de Dios, el hombre, al ser destituido de la gloria de Dios, al salir de Edén, ¿sí?, pierde la capacidad de influenciar a la tierra para que la tierra dé su buen fruto. Y es más, sale de ese lugar y empieza a mirar la tierra como un lugar hostil, ¿sí? Empieza a tener y se manifiesta una enemistad entre el hombre y la tierra, en la cual la tierra ya no le daba el buen fruto que debía dar, ¿sí? Por un lado eso es por el hombre, y por el otro lado el hombre no le podía entregar a la tierra lo que la tierra necesitaba para producir, ¿sí? Y número dos, el hombre requiere de su trabajo para subsistir, ¿sí? Puse orientación del trabajo a la necesidad. Ahí, en estos dos puntos, es de donde nacen los dos factores que moldean la economía. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la incapacidad de la tierra de producir como antes producía o como debía producir. Y por otro lado, el hombre ya no vive porque Dios lo sustentaba, sino que el hombre tiene que empezar a buscar su propio sustento. El pan que el hombre iba a comer, ahora tenía que ganárselo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Estas dos consecuencias anclaron la administración del ser humano al temor. ¿Sí? Y puse entre paréntesis principio fundamental de la economía, la confianza. Uno de los principios fundamentales, y también lo vamos a desarrollar un poquitito más tarde, para la economía, para la administración, es la confianza. La confianza se sustenta en la fe, en el saber que Dios es el proveedor y que Él te va a entregar todo lo que tú necesitas. ¿Sí? El hombre, al salir de Edén, pierde esa confianza de que Dios le iba a entregar todas las cosas, porque ahora él tenía que vérselas por las de él. ¿Se entiende? Puse en Hebreos 2:15, dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Puse, desde el temor nacen modelos económicos que esclavizan al ser humano. El hombre salió, quiero que puedan ver esta parte de la historia, ¿sí? Es la historia que nos enseña en el colegio, pero que es la historia que nos permite entender por qué las cosas hoy día son como son. El hombre estaba en su hábitat, que era la presencia de Dios, tenía todo lo que necesitaba y estaba perfectamente en el propósito de Dios.
¿sí? No tenía necesidad de nada. De hecho, Dios le dice, mira, de lo que hay en el huerto tú puedes comer, pero no comas solo de ese árbol. ¿Sí? Pero podía comer de todo, tenía de todo para subsistir. No tenía necesidad de alimentos que fuera conseguido por su propia fuerza, ni tampoco de un vestido, porque Dios mismo le vestía. ¿Cierto? No andaba preocupado de esas necesidades, ¿sí? Que nosotros vemos hoy en día. Pero al salir de ese lugar, el hombre quedó como huérfano, quedó como a la vida. ¿Sí? Entró a vivir a un mundo en el cual él no conocía, empezó a hacer cosas que él no entendía y su vida empezó a depender del mismo. Esa dependencia de la vida del mismo, ¿sí? Hace que el temor entre en el corazón del hombre y empiece a condicionar su actuar. ¿Se va entendiendo? Gracias. Desde el temor nace un nuevo Señor. Mateo 6:24, que alguien lo busque por mientras. Por favor. Y anteriormente había dicho que los modelos económicos esclavizan al hombre. Cuando uno ve cómo funciona la economía, se puede dar cuenta que el desarrollo de la economía se da de una manera absolutamente esclavizante. ¿Sí? Yo diría que uno de los factores que contribuyen, por ejemplo, a la destrucción de la familia y un millón de otras consecuencias tiene que ver con el sistema económico que esclaviza al ser humano. ¿Sí? Esa necesidad o esa preocupación de sobrevivir hace que el hombre se esclavice a un trabajo y empiece a trabajar, pero no con un propósito, sino que tiene que sobrevivir y así vive el día a día y así le nacen preocupaciones como tengo que pagar esto otro, y no vive tranquilo. ¿Sí? Por eso hoy en día la sociedad anda corriendo sin propósito, como ovejas que no tienen pastor, porque no tienen un sentido en su vida, se dedican a sobrevivir. ¿Sí? La sobrevivencia es como la consigna, ¿sí? De los sistemas económicos que nosotros vemos hoy en día. Y puse desde el temor nace un nuevo Señor. ¿Alguien que lo lea? ¿Sí? Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Amén. Se no puede servir a Dios y a Mamón, que se dice que es el Dios de la riqueza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el temor? El temor en el corazón del hombre hace que el hombre empiece a vivir buscando su sobrevivencia. Entonces el hombre empieza a trabajar, empieza a buscar distintos medios para subsistir, ¿sí? Y eso hace que el hombre se haga dependiente de aquel que en la tierra podía proveerle, ¿sí? Y no de Dios. Esa dependencia hace que el hombre deje de servir a Dios y empiece a servir a la riqueza. No sé si se va entendiendo. Sí, de hecho, hay hartas cosas de las que escribí. El tema lo hice súper, a veces rápido. ¿Sí? Y fue porque el Señor me empezó a hablar cosas y yo las escribía nomás. Por eso no tiene mucha imagen. Entonces, desde el temor nace un nuevo Señor. Si la vida del hombre que busca subsistir se ancla al temor y por el temor nace este nuevo Señor. Entonces la gente empieza a conducir sus decisiones, la gente empieza a conducir su administración dirigida por este nuevo Señor. ¿Sí? El asunto es que nosotros no podemos tener a dos señores. En un principio el único Señor era Dios. El único Dios del hombre era el único y sabio Dios, era nuestro Dios. Pero cuando salió de ese lugar y ya el Shaddai, ya el proveedor, el sustentador, no le daba todas las cosas, ¿sí? El hombre busca algún otro Señor que pueda proveerle. ¿Se entiende? La administración sujeta al temor da luz una administración egoísta, injusta y apartada de la iniquidad. No, y apartada de la equidad. Apartada de la iniquidad, nada que ver. Pues la influencia del temor sobre la economía opera a través de la voz. Hace un tiempo atrás estábamos grabando el video de Oikónomo. Un video, una cápsula. No es cápsula. Félix, corrígeme. El video de presentación. Y a mí me tocó ir a la Cámara de Comercio, ¿cierto? Sí. La bolsa, ando clarito. La bolsa de comercio. Y nos llamó la atención porque estábamos afuera, yo tuve que grabar ahí y hablar algo referente a la economía. Y sucedió que miramos ese lugar, el edificio,
Y arriba vimos una imagen de un dios griego, Hermes, ¿verdad? Sí. Y vimos a Hermes y empecé a entender una cantidad de cosas. Y el Señor me empezó a hacer entender cómo el temor, o sea, cómo la operación del temor en la economía opera desde la voz del temor. ¿Sí? Y mirando ya cómo se comporta la economía, pude entender que esto era absolutamente cierto. Pues la voz del temor opera determinando las decisiones micro y macroeconómicas. La confianza se sustenta en el temor. La confianza que antes se sustentaba en el amor, que se sustentaba en Dios, ahora se sustenta en el temor. ¿Sí? Y desde el temor opera una voz que anuncia las decisiones, que anuncia las situaciones económicas y genera una reacción en la economía de los países. Por ejemplo, puse en el mercado de valores. Los tópicos más, o las palabras más mencionadas en los mercados de valores son el riesgo, la incertidumbre, la confianza de los consumidores y una serie de otras variables que tienen que ver con el temor, que se asocian al temor, ¿sí? Que van determinando el comportamiento económico de las naciones. ¿Sí? El mercado de valores es donde se ven las principales acciones de los países, de las empresas que están en los países. Y esas acciones, a la medida que suben o bajan, se traduce directamente en el desarrollo económico de los países. ¿Sí? Entonces, en la medida que se dice, por ejemplo, que un país es riesgoso, la gente que tiene el capital no invierte en ese país o les cobra tasas muy altas para invertir en el país. ¿Sí? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que en Grecia aumenta el riesgo, cuando se dice que, por ejemplo, en Grecia la deuda pública no es de un 3%, sino que es de un 12%, pasa que hay una voz de alerta que dice riesgo, ¿sí? Una voz que nace desde el temor y que está hablando constantemente sobre la economía. Dice, hay riesgo, acá puede pasar algo, acá hay riesgo de quiebra, ¿sí? Tiene demasiada deuda. Entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene el capital? Saca la plata de los países y los países se van para abajo, ¿sí? No sé si lo puse acá o más allá. No, acá. También pasa lo mismo, por ejemplo, con los factores macroeconómicos que influyen a la economía. Se asocian precisamente, por ejemplo, a la confianza de los consumidores, la confianza de los mercados, la confianza de los empresarios. Entonces, a la medida que, por ejemplo, yo siempre estoy viendo noticias de economía, en la medida que, por ejemplo, salen noticias de Estados Unidos que la confianza de los consumidores aumenta, las bolsas mundiales suben. Cuando caen, cuando dicen, no, la confianza de los consumidores en Estados Unidos baja, en Chile bajan así las tasas. No son tasas. Los índices, eso. ¿Cierto? El sistema bancario es lo mismo. ¿Sí? En el sistema bancario, la persona que es pobre tiene un mayor riesgo y el banco entonces le pasa menos plata. ¿Cierto? Si ve que la persona puede quebrar, el banco empieza a presionarla y la envía a organizaciones como DICOM, que al final las destruyen. ¿Sí? Hay un fenómeno en economía que a mí me llama mucho la atención que se llama profecía autocumplida. ¿Sí? La profecía autocumplida consiste en que los principales accionistas empiezan a hablar de que la economía, por ejemplo, de una empresa o la economía de un país puede caer. Entonces empiezan a hablar y empiezan a difundirse. ¿Sí? Y como se difunde esta voz, que es la profecía autocumplida, como se difunde esta voz que emana del temor, lo que hacen los accionistas es sacar las plata. Y como sacan la plata, la empresa cae o el país cae. ¿Sí? Eso se da en las economías de todo el mundo. ¿Cuál es el problema de esto? Que, por ejemplo, economías como la griega saben que Grecia está en crisis, ¿cierto? Cuando la economía griega cae, la gente saca su plata de la economía, entonces es muy difícil que la economía vuelva a surgir. Y para que surja, el gobierno tiene que empezar a sacar gente, aumenta la pobreza en el país y se da una serie de externalidades que son terribles para la nación y que demora mucho en que se recupere porque no tiene solo que ver con la capacidad productiva, ¿sí? Y de hecho no pasa por eso, no es que la tierra no vaya a producir. El problema es que la gente tiene tanto temor, que las personas tienen tanto temor, que toman decisiones que dañan a la misma nación y que le impiden surgir. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Que la voz del temor está condicionando el comportamiento de la economía. La economía personal, la economía de la nación y la economía mundial. ¿Sí? Y esto no puede ser así. ¿Sí? Puse, la economía desde el temor produce que las personas y naciones busquen asegurar su abastecimiento.
¿sí? Y esto sí que es terrible. Y yo cuando estaba haciendo el tema, dentro puse una foto de un niño de África y me puse a ver algunas imágenes de África y mi corazón se conmovió. Y fue tan doloroso verlo. Porque pude ver cómo cómo el temor genera esa a veces ambición, esa búsqueda de satisfacer, de asegurar el abastecimiento, que le da lo mismo lo que pueda pasar con las demás naciones, con los demás países. ¿Sí? Uno ve en la época de la Revolución Industrial cómo países que estaban un poco más desarrollados fueron a otros países y literalmente los destruyeron, los explotaron, les sacaron toda la riqueza que tenían esos países. Y lo hacían por una cosa, porque querían asegurar su abastecimiento. Hoy en día hay países que están económicamente muy mal y otros que tienen reservas y reservas y reservas, y uno no entiende por qué no las entregan, ¿cierto? Y es precisamente por eso. Los países buscan asegurar, por un lado, una posición, por otro lado, los países buscan asegurar el abastecimiento. ¿Sí? Yo tengo que tener para subsistir en los próximos años, porque los recursos son escasos, porque en un tiempo más ya no va a haber. Entonces yo hoy día tengo que esconder, tengo que asegurar, tengo que guardar, ¿sí? Lo que he podido conseguir, incluso pasando a llevar a los demás. Porque después yo los voy a necesitar y después no van a ver. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, desde esta búsqueda de asegurar nace la competencia, nace la pobreza, nace la desigualdad, hay guerras, ¿sí? Hay muerte, hay guerras que se han producido por esto nomás. Porque quieren los recursos de esa nación, entonces hacen guerra. Y eso es verdaderamente terrible. ¿Y por qué se produce esto? Insisto que es por el temor, porque hay una voz que está constantemente hablando. Está constantemente hablando y dice, tú no vas a tener, tú te puedes quedar sin lo que necesitas, entonces tienes que tomar alguna decisión. Y no importa si es que pasas a llevar a otro. ¿Sí? No importa si pasas a llevar a otro, porque tú vas a tener. Y el otro no importa. Sobre explotación de los recursos, otro punto que también se ve en el mundo, cómo los recursos naturales son explotados de manera indiscriminada. Gracias. Explotados de manera terrible. ¿Por qué? Porque por un lado hay que satisfacer necesidades, por otro lado hay que asegurar el abastecimiento. Entonces el país que tiene muchos recursos se los sacan, pero hasta que ya no les queda. Y vemos países, por ejemplo, como Bolivia, ¿sí? que fueron los conquistadores, le sacaron todo lo que pudieron y que le ha costado mucho levantarse. Y esto se produce precisamente por el temor. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Sí? Y vamos a ver ahora la respuesta de Dios. ¿Cómo debería ser la economía según Dios? Economía del reino. La palabra economía, ya no acotándola al estudio que se hace en la universidad, ya no acotándola al estudio según el cual se establecen los modelos económicos, sino que yendo a la etimología, la palabra viene del griego oikos nemo, que significa administrar la casa. ¿Sí? Cuando Dios pensó en que el hombre iba a ser un administrador, Dios pensó en oikónomos, no nosotros, publicitándonos así, no. Sí, pero no solo nosotros, eso. No solo el centro de estudio. Dios pensó en oikónomos, Dios pensó en que el hombre iba a llevar una administración integral sobre la creación. ¿Sí? Y volví a poner la palabra, y desde esta palabra vamos a desglosar una serie de aspectos que nos van a enseñar un poco a cómo debemos llevar la administración y cómo debemos llevar la economía. ¿Sí? Y esta parte sí que me interesa que podamos entenderla. Me queda tiempo, ¿no? ¿Sí? Ahí hay un la que sobra. Puse, cuando Dios concedió la administración de la tierra al hombre, los factores que hoy condicionan las decisiones micro y macroeconómicas no eran tales y la administración se sustentaba en el amor. Cuando el hombre estaba en Edén, ¿sí? Cuando el hombre estaba en ese lugar donde todas las cosas funcionaban conforme a los diseños de Dios y el hombre mismo funcionaba conforme al diseño de Dios, estos factores de la escasez, ¿sí? Y de la administración dirigida, orientada a la satisfacción de necesidades, no era así. ¿Sí? La confianza sobre la cual se sustenta la economía, porque la economía se sustenta en la confianza. Vemos que la confianza hoy en día está sustentada en el temor, antes la confianza se sustentaba en el amor.
Se sustentaba en el amor y el hombre tenía la seguridad de que Dios le iba a proveer, de que Dios le iba a sustentar, de que la tierra iba a dar su buen fruto y que no iba a tener escasez en algún momento. ¿Sí? Pues la administración de la casa o economo gira en torno a 4 dimensiones. ¿Sí? Y de estas las voy a mencionar y quizás detallen algunas, pero les pido que las puedan anotar y les digan al Señor, Señor, háblame de estas 4 dimensiones. La economía hoy en día busca estudiar principalmente la administración de los recursos, principalmente los financieros, cómo se mueve la plata. El mercado de capitales es lo que manda, ¿sí? Incluso por sobre los recursos naturales. De hecho, los recursos naturales se cuantifican o se ve su valor en función de la plata. ¿Sí? Entonces, las 4 dimensiones de administración son las siguientes. En primer lugar está el administrador o el mayordomo. Cuando Dios miró al hombre, ¿sí? No solo estaba pensando en que el hombre iba a hacer 1.000.000 de cosas. Dios estaba interesado en el hombre. Si tú estás en este lugar, no es porque Dios solo quiere hacer muchas cosas contigo, es porque Dios está interesado en ti. Dios está interesado en tu corazón. Y Dios cuando creó a Adán no estaba pensando en que Adán iba a hacer 1.000.000 de cosas, sino que Dios estaba pensando en que Adán le iba a conocer y en que Adán iba a cumplir un propósito. Entonces Dios en un principio soñó al hombre, Dios lo creó, Dios lo formó, ¿sí? Y también pensó sobre el hombre y tuvo pensamientos que traspasan las generaciones y depositó un sueño sobre cada uno de nosotros, depositó un propósito sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que cada uno de los que estamos acá, Dios nos creó con un propósito? Antes de que naciéramos nosotros ya teníamos un propósito dado por Dios. Amén. Y entonces, el primer interés de Dios sobre nosotros como administradores es que nosotros podamos administrar ese sueño, que nosotros podamos administrar ese propósito que Dios puso sobre nosotros. ¿Sí? Es que nosotros podamos administrar nuestra vida con Dios. ¿Sí? Esa es la primera área de administración que se debe tener, que cada uno de nosotros debe manejar. Así que área 1 de administración es la vida, es tu propia vida. Amén. El segundo punto tiene que ver con la familia y las generaciones. Cuando Dios miró al hombre, no solo miró al hombre, sino que miró a las generaciones que iban a salir del hombre. Cuando Dios te mira a ti, no solo te mira a ti, sino que mira a las generaciones que van a venir. Y también mira a las generaciones que estuvieron antes. O sea, Dios no solo está interesado en visitar la iniquidad, ¿sí?, de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios está interesado en visitar una bendición que quiere poner sobre ti y sobre las generaciones. Dios quiere visitar sobre tus generaciones la justicia que está trayendo hoy a tu corazón. Dios está interesado en las generaciones. ¿Dónde podemos ver estas 4 áreas de administración? Por ejemplo, en la vida de Abraham. ¿Sí? Dios cuando mira a Abraham, tiene sueños sobre Abraham y le dice a Abraham, mira, yo voy a hacer un pacto contigo y también se va a extender sobre las generaciones y sobre las familias de la tierra y yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a engrandecer entre las naciones. En Abraham vamos a ver estos 4 puntos. Lea la historia de Abraham. También la puede ver en Job. Si a veces se habla de Job y solo se acota su historia al proceso que tuvo delante de Dios, pero Job era un administrador espectacular. ¿Sí? Y el proceso que tiene, ese proceso difícil que tiene, sin que se le muere la familia, se le destruye todo, se enferma, ¿sí?, tiene como propósito el que Dios trata con él. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando que Job pudiera administrar mejor aún su propia vida, mejor aún su relación con Dios mismo. ¿Sí? Pero Job era una persona que sacrificaba por sus hijos todos los días, era una persona que siempre era temeroso de Dios, como él no había otro en la tierra, ¿verdad? También tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones, y después de que Job entiende incluso quién era Dios, ¿sí?, y que dice, reconozco que todo lo puedes, ¿verdad? Y él le dice también que antes de oída solamente lo había oído, pero ahora sus ojos podían verle. ¿Sí? Dios después le da hijos, le da las 3 hijas más hermosas de toda la tierra, no entiendo por qué es eso, pero le da hijos, le da hijas, le da posesiones, le aumenta las riquezas que tenía antes, pero Dios está interesado primero en la persona, por eso lo puse como primer lugar. Después viene la influencia y las relaciones personales. La influencia tiene que ver con el liderazgo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en el otro. Aún desde que uno es niño, uno influye en sus padres. Cuando un niño nace, ya influye en la vida, quiera el niño o no, consciente o inconscientemente la vida de las personas cambian cuando ya nace una persona. Esta influencia también tenemos que administrarla y tiene que ser bien administrada. La iglesia tiene que poder administrar su influencia. Un problema de la iglesia es que teniendo influencia dada por Dios no la ha ocupado.
¿sí? Pero nosotros como administradores, y esto no tiene que ver solo con las personas que tienen un llamado a la economía. De hecho, la economía no es como para quizás estudiarla aislada de las demás áreas quizás que tenemos que entrar como iglesia, sino que la economía toca todos los puntos. De hecho, yo a veces desde la economía miro a todo. Miro la educación, miro las comunicaciones, miro todo. ¿Sí? Porque la economía lo toca todo. ¿Sí? Entonces, la influencia es la tercera área de administración y tenemos que poder llevarla de manera correcta. A nivel nacional, la influencia podría tener relación con las relaciones de los otros países. ¿Sí? Eso también es algo que se debe administrar, que se debe gestionar. Un gobierno tiene que poder administrar su relación con los demás países. ¿Sí? Nosotros personalmente tenemos que administrar también nuestra relación con las demás personas y la forma en la cual nosotros vamos a ejercer nuestra influencia sobre ellas. Dios espera que nosotros podamos hacer crecer esa influencia que puso en nosotros. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en cuarto lugar, así lo puse en cuarto lugar, son los recursos. ¿Sí? Dios espera que nosotros tengamos una administración sobre los recursos, no condicionada al temor, sino que dirigida por el amor para que la tierra también cumpla su propósito. No por el temor a que en algún momento yo ya no voy a tener o que me puede faltar, sino que porque Dios quiere que nosotros hagamos algo por la tierra. ¿Sí? Puse los factores que escribí. Puse, en el reino no hay escasez de recursos. Número 1. En el reino no hay escasez de recursos. Que alguien lo crea. Sí, es que saben, consciente o inconscientemente, la escasez de los recursos es algo que está metido no solo en la mente, sino que en el corazón del hombre. Cuando uno no tiene, uno no se atreve a hacer. ¿Por qué? Porque son escasos, porque hay una restricción presupuestaria. A mí hace 2 semanas el Señor me dijo, quiero que rompas tu restricción presupuestaria, me dijo así. Así que empieza a dar y ve cómo se te multiplica. Y yo lo he podido ir viendo, ¿sí? Cómo Dios empieza a soltar recursos de manera loca. Una vez le contaba a Daniela, cuando estaba recién empezando con todo esto de la economía, me puse a orar y el Señor me dijo, ora por Corea del Norte. Y dije, ¿Corea del Norte? ¿Dónde queda? No, sí sé dónde queda. Pero dije, ¿por qué orar por Corea del Norte? Y ya oré por Corea del Norte y empezó a dolerme el corazón por Corea del Norte. Y al otro día veo una noticia y dice, FMI libera recursos sobre Corea del Norte. Ahí eran millones de euros. Y dije, Señor, ¿qué te pasa? Le dije, ¿qué te está pasando? Sí, porque yo nunca pensé que el Señor iba a hacer eso. Y yo no hubiese visto esa noticia si es que... Porque en ese tiempo no estaba leyendo tantas noticias. Entonces fue como que, justo la vi. El Señor me estaba hablando de que ante Él no hay imposible. Y de que nos ha dado una autoridad, nos ha dado una influencia. Y que podemos hacer algo por las naciones, no solo por nuestra propia economía. Amén. El sustento no depende del trabajo del hombre. Ese es otro aspecto muy importante. Tu sustento no depende de tu trabajo. El que tú tengas para comer, el que tú tengas para vestir, el que tú tengas para tus necesidades, no depende de ti. O sea, Dios no lo pensó así. Dios no pensó que Adán iba a estar con miedo de que un día no iba a tener. Dios miró a Adán y dijo, yo le voy a entregar todo. Piensen que aún a Jesucristo, y de hecho la palabra dice, si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Sí? Y en el sacrificio de Jesús Él decidió bendecirnos con toda bendición espiritual. La primera vez que Dios me habló de la economía, y ya creo que tengo que salirme un poco del tema, después en la cena ahí les sigo hablando. La primera vez que Dios me habló, y si alguien me ayuda con el teclado, porque me quedan como 10 minutos. La primera vez que Dios me habló de la economía, yo estaba orando por las finanzas. Yo en mi iglesia estoy a cargo de la intercesión, en mi congregación. Y entonces ofrendaron y era la oración por la ofrenda. Ya, Señor, vamos orando por las finanzas, Señor, ¿por qué la iglesia es pobre? ¿Por qué hay tanta pobreza en la iglesia? No tiene sentido. Se supone que somos ricos. Y uno ve una realidad diferente dentro de las congregaciones. Entonces uno dice, ¿por qué sucede esto? Y estaba en eso y se me apareció un ángel, como nunca se me había aparecido un ángel. Y me empezó a hablar y me dijo, mira, la iglesia no posee los recursos, no porque no los tenga. Y me hacía ver graneros llenos de recursos. Entonces yo le decía, Señor, ¿y qué pasa? Y me decía, la iglesia no posee los recursos del cielo porque no sabe administrarlos, me dijo así. Dijo, porque los recursos del cielo se administran conforme a los principios del cielo.
Y desde ahí no me dejó tranquilo. Después estaba viendo tele en mi casa y se me aparecía el ángel. Y me decía, tú eres José, me dijo, tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Y me llevó a lugares, a graneros, y me decía, suelta recursos. Yo soltaba y se manifestaba el otro día. Le subieron a mi mamá el sueldo como 5 veces. Oraba y el otro día, Señor, yo suelto sueños sobre la gente, y se soltaban sueños. Mi corazón decía, Señor, yo quiero que este hermano tenga un auto porque eso lo merece. Y tenía un auto, o sea, a los meses llegó con un auto. Señor, quiero un auto, Señor, quiero un auto. Ofrenda tu zapatilla ya, y me devolvió un auto por la zapatilla. No pensando en que me iba a dar un auto por ofrendar zapatillas. El asunto es que hay tanta riqueza que nuestro Padre quiere entregarnos. ¿Sí? Hay tantos misterios, tantos tesoros acerca de la administración que debemos conocer. Si queremos alcanzar posiciones de gobierno, no basta con saber que somos ricos y que un rey tiene que tener una herencia y que tiene que tener riqueza. Es necesario empezar a vivirlo, pero para vivirlo es necesario que los principios del cielo se metan en nuestro corazón. Y lo primero que tiene que salir de nuestro corazón para que esto suceda es el temor. Es esa voz que está susurrando continuamente, mira, si tú ofrendas todo lo que tienes, entonces mañana no vas a tener. Porque eso no tiene que ser así. Es difícil entenderlo, pero no tiene que ser así. El trabajo del hombre no consiste en que el hombre trabaje para recibir de la tierra, sino que la tierra reciba del hombre. Dice la palabra que la tierra no produjo hasta que lloviera. Dice, la tierra no había producido porque todavía no llovía, no había hombre que la labrara. ¿Sí? Y el labrar la tierra tiene dos acepciones. Me voy a ir apurando. Tiene 2 acepciones. Eso también era importante. Pero tiene 2 acepciones. Una tiene que ver con el trabajo físico y la otra tiene que ver con el ministrar la tierra. Cuando el hombre salió de Edén, cuando el hombre pecó, perdió la capacidad de ministrar la tierra, porque esa capacidad de ministrar la tierra era dada por Dios mediante la imagen y semejanza que había plantado en él. Entonces el hombre podía caminar sobre la tierra y traer de lo espiritual, podía traer de lo invisible las cosas que Dios había creado a lo visible. Cuando el hombre salió de Edén, perdió esa capacidad, entonces la tierra ya no pudo producir como antes. Por eso es que yo digo que la tierra fue maldita porque el hombre ya no la podía bendecir, el hombre ya no le podía entregar. ¿A qué voy con esto? Hay una tierra que Dios te entregó, una tierra sobre la cual tú vas a trabajar. Esto no se trata de que tú no tengas que trabajar. De hecho, el versículo que me salté de Mateo 6:25, dice, es una palabra que Hernán comentó, dice, no se afanen por lo que van a comer, por lo que o cómo se van a vestir. Y pareciera que el trabajo del hombre hoy en día es para eso. Entonces Jesús le estaba diciendo que no trabajen. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, la vida es más que eso. La vida es más que eso. Dios no te trajo a la tierra para que trabajes como un esclavo toda tu vida. Dios te trajo a la tierra para cumplir un propósito en un lugar que puede ser un puesto de trabajo. Puede ser tu congregación, pueden ser las naciones, puede ser el gobierno. Ese va a ser el lugar donde tú vas a trabajar. Y lo fundamental no es solo tu capacidad técnica, sino que es tu capacidad de ministrar ese lugar, ¿verdad? Con la imagen y semejanza del Creador. La palabra menciona que la tierra anhela, la tierra necesita, la tierra demanda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene la capacidad de manifestar, ¿sí?, la voluntad que Dios tuvo en un principio sobre la tierra. El Hijo de Dios puede llevar a la tierra a producir. El Hijo de Dios puede llevar a la tierra a dar su buen fruto, a que la tierra multiplique, a que la tierra fructifique, a que la maldición sobre la tierra sea quitada a causa del hombre. Le pregunté a Jesús, estaba escribiendo el tema porque yo sabía que tenía que hablar de esto y me gustaría mandarle el tema para que puedan verlo todo. Y decía, Señor, pero esto no tiene que ver quizás con las problemáticas sociales asociadas a la economía, como la desigualdad en nuestra nación. Sí, Señor, ¿y qué quieres que hable? ¿Y cómo solucionamos esto? Señor, ¿y cómo es la manifestación de los hijos de Dios? Y el Señor me empezó a hablar. Y me empezó a decir, el problema está en el corazón. Y yo decía, ya, entonces le cambiamos el corazón a los empresarios, porque sí o sí los Luxic tienen un 6% del PIB de la nación. O sea, el país ahorrando un 1% del PIB pudo salir de crisis económicas que venía arrastrando desde los años 80. ¿Sí?
crisis estructurales de la economía fueron solucionadas por ahorrar 1% del PIB. Y hay una familia que tiene un 6% del PIB. ¿Se entiende? Si uno dice, Señor, hay que ir a quitarle, Señor, hacemos guerra. Señor, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo le sacamos la plata a esta gente? No se trata de eso. No se trata de eso, de sacar la plata. La tierra puede producir más. No por ambición. Hay recursos que están escondidos. Recursos ilimitados. Que nos han sido concedidos por nuestro Padre y que los podemos tomar. Amén. Entonces el Señor me decía, el problema está en el corazón del hombre. Y que ese temor está tan plantado en el corazón del hombre que tiene que ser desarraigado, tiene que ser extirpado de su corazón. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos para aprovechar los 3 minutos que debo. Gracias. El tiempo también es un recurso. Entonces Jesús me empezó a hablar y yo estaba tan ansioso porque quería escribirlo todo. Y me empezó a dictar un escrito. Y me decía así: el problema está en el corazón y desde el corazón, mediante la fe, se pueden llevar las cosas invisibles a la tierra para que ésta dé su fruto. Desde el corazón de Jesús, desde donde cobra vida todo lo que vive, desde ese lugar lleno de aguas de vida, donde gobierna la justicia y la equidad, desde ese lugar se puede administrar de manera diferente. Se puede gobernar sobre la tierra en la fe, no en el temor de la muerte, porque en Él gobierna la vida, que es Jesús. Desde Él todo lo que está seco, todo lo que está muerto, puede cobrar vida. Hace fluir ríos en el sequedal y ante su voz ¿no fluirá la semilla que cayó en el desierto hace tiempos? Por la voz que sale de su corazón, por su voz en sus hijos, la maldición de la tierra se quiebra y puede volver a dar su fruto. La tierra gime por la manifestación de los hijos. De ellos, las corrientes de vida que emanan del corazón del Padre pueden fluir sobre la tierra. Y la tierra se goza y la tierra se alegra en los hijos, como en el principio. La tierra se goza en su hacedor por los hijos que la alimentan, por los hijos que la ministran. Hay un lugar en el corazón de nuestro Padre que se ha abierto en estos días y ha estado haciendo fluir sus aguas. Y el deseo del Señor es que podamos entrar en su corazón. Y desde su corazón podamos comenzar a mirar las cosas que suceden a nuestro alrededor de manera diferente. Porque en su corazón no hay temor. Porque en su corazón gobierna la vida. Y desde esa vida es de donde podemos administrar, desde donde podemos gobernar. Y podemos llevar a que la tierra dé un fruto diferente. Desde su corazón, nuestro corazón tiene que ser transformado para que miremos las cosas diferentes. Corazón
tal como tú lo has estado haciendo, puedan seguir fluyendo. Padre, y puedan penetrar en la tierra, Señor, de mis hermanos. Puedan penetrar, Señor, tan profundo. Padre, que la voz del temor que fue plantada, Señor, Padre, pueda ser desarraigada, pueda ser extirpada en este día. Padre, que sea hoy. Padre, que esa mentira del diablo se quiebre en nuestro corazón. Y podamos extendernos a vivir de una manera diferente. Y podamos extendernos sobre la tierra para manifestarnos sobre ella como tus hijos. Padre, porque la respuesta, Señor, a la pobreza, Señor, está en tu iglesia, está en tus hijos. Padre, no está en los que tienen hoy, Señor, en los que manifiestan hoy algunos recursos, Señor. Están en tus hijos. Están en tus hijos, Señor. Padre, y clamamos que desde tu corazón, tu imagen y tu semejanza pueda formarse en nosotros. Padre, y que en nuestro caminar la tierra pueda responder, Señor, a tu imagen. La tierra comience a dar su fruto, la tierra comience a abrirse, la tierra comience a producir conforme al deseo de tu corazón. Señor, conforme a lo que tú miraste en un principio. Señor, hoy venimos a tu corazón. Hoy venimos a tu corazón. Conmueve hoy nuestro corazón en tu corazón. Padre, toda mentira de la escasez sea desarraigada, sea extirpada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, esa maldición de la escasez que se ha transmitido de generación en generación.